A continuación, En Singular. Este programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni violencia. Predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica, era un contrato. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Beatriz, bienvenida a este programa, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias a ti por invitarme. Usted es ministra extraordinaria de la comunión en Itagüí. Sí. ¿Cuánto hace? Hace 11 años, hace 11 años. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Muy enriquecedora, es una parte donde cambiamos totalmente nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar, de actuar y de mirar, porque conocemos muchos dramas, conocemos personas y que cada enfermito es el mismo Cristo, donde nos llaman, donde vamos, en cada uno tenemos una experiencia diferente, pero todas las experiencias son experiencias de amor. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a esto de ser ministra extraordinaria de la comunión, amén de muchas otras actividades que usted realiza en su parroquia? Nosotros tenemos el día jueves, llevamos la comunión a los enfermos. En semana tenemos más o menos por semana 2 días que prestamos el servicio en el templo. Y el día domingo también 2 Eucaristías. Pero también hay Eucaristías extraordinarias como son de pronto unas exequias o algunos matrimonios. Entonces también prestamos ese servicio. Bueno, ¿y qué tanta satisfacción le deja esto? Esto lo enriquece, lo hace crecer a uno porque cuando uno hace las cosas con amor y con alegría, todo se vuelve como una dicha. Desde que uno sale de la casa y va caminando hacia el templo o hacia el lugar donde va a prestar el servicio, se va sintiendo un gozo, una alegría, es una dicha. Entonces por eso esto se vuelve tan agradable, porque es el servicio para el mismo Dios. Fue el mismo Dios quien nos llamó a través del sacerdote, a través de quien nos haya dicho, es el Señor quien nos escogió, siendo tan indignos. Él se fijó en nosotros. Bueno, Beatriz, el caso es que usted tiene una historia de esas agridulces, pero con un final que bueno, mejor dejemos que sean los televidentes los que califiquen eso. Hablábamos que usted es de Itagüí, ¿cierto? Y su historia, digamos, el punto importante, cuando se casó en 1976, ¿cómo fue esa experiencia matrimonial? Bueno, yo cuando me casé en 1976, yo no vivía en Itagüí. Y cuando eso teníamos, como lo que hacemos normalmente, somos católicos de domingos. Yo no oré para que el Señor me mandara un esposo, sino que es el esposo que uno escoge. Nos faltó mucho para eso. Qué bueno haber estado como en el camino de Dios de una manera diferente para poderlo haber escogido de una manera distinta y mejor. No voy a decir pues que fue el más malo, pero sí pudo haber sido mejor. Nos casamos en 1976, estuvimos buscando mucho un hijo y tuve un aborto y después llegué a un embarazo de 5 meses que lo perdí porque se murió dentro de mí y como en ese entonces no habían las ecografías, me hicieron un tratamiento para retenerlo, pero ya el bebé estaba muerto dentro de mí. Y me dio una peritonitis muy fuerte, casi me muero, y fue una experiencia muy dolorosa, muy dura. Exactamente, y usted estuvo buscando este hijo con mucho, pero con mucho deseo, pasó por 3 abortos, ¿no? Hasta que finalmente decidió someterse a un tratamiento muy doloroso. ¿Cómo fue eso? Empezaron a mirarme desde distintas partes, sobre todo un examen, otro. Y llegó un momento en que me hicieron un examen muy doloroso que se llama histerosalpingografía. Y yo creía pues que eso iba a ser con anestesia o algo, nada. Eso fue así totalmente en sangre fría y eso fue muy doloroso. Y a raíz de eso tan triste,
decidimos que no íbamos a seguir buscando. Tiraron la toalla, como Sí, se dice. ya. Entonces, ¿qué quisimos nosotros? Ya tomamos la decisión de adoptar un niño. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron buscando ese hijo? 9 años. 9 años, mucho, pero mucho tiempo. Sí. Pero bueno, entonces deciden adoptar un hijo, ¿y esto se les da de dónde? En la casita de Nicolás. Fue una experiencia linda también, muy bonito esa espera, esa ansiedad y todo. Y en mi casa mi mamá aún estaba viva y eso fue muy bonito porque era un acompañamiento de familia. Y con ese deseo, y le decíamos a la Virgen, a María Auxiliadora, que o el bebé nos lo entregaban un día martes o nos llamaban un día martes, teníamos esa certeza. Y exactamente un día martes nos llamaron a decirnos que nos iban a entregar el niño. ¿Este niño fue elegido por ustedes o fue un niño que les entregaron allí sin ustedes saber nada de él? El bebé no fue elección propia. El bebé, ellos son los que lo asignan, no sé qué mirarán ellos. Y cuando ya nos llamaron a entregarnos el bebé, que fue en un diciembre, eso fue maravilloso. Ahí mismo nos fuimos para María Auxiliadora, para Sabaneta, y se lo entregamos allá porque esa era la promesa, sin llevarlo a la casa. Lo llevamos allá y lo recuerdo mucho que él era mirando así el techo de la iglesia, lo miraba mucho, mucho, y fue algo muy bello. ¿Cuánto tenía el niño? Tenía 6 meses. 6 mesecitos. ¿Y cómo lo llamaron? Pues nosotros teníamos otro nombre, pero en vista de que él ya entendía Camilo, entonces decidimos dejarlo Camilo. Camilo. Bueno, después de 9 meses llega Camilo a la casa y llega con total alegría. Ustedes se lo ofrecieron a María Auxiliadora, pues todo perfecto. Pero la alegría no duró mucho tiempo porque la tristeza, la muerte, tocó a la puerta de su casa. ¿Quién murió? Murió mi esposo, pero antes de morir mi esposo, 6 meses, no, perdón, mi mamá estaba ya muy enfermita, pero aún estaba. Pero cuando mi niño tenía 3 años, asesinaron a mi esposo. Una experiencia supremamente dura. Uno jamás se imagina que eso es tan triste, tan doloroso. Continuar con esto es dolorosísimo, pero cuando 6 meses antes de matar a mi esposo, murió mi mamá. Mi mamá murió en 23 de diciembre. Y a los 6 meses me asesinaron mi esposo. Entonces fueron muy seguidas esas 2 experiencias. En 6 meses quedó usted viuda y huérfana. Y huérfana. Muy triste. Muy Por doloroso. cierto, usted dice que a su mamá usted la cuidó durante mucho tiempo porque tenía diabetes. Usted se consagró a su mamá. No de tiempo completo, pero sí más entregada a ella que los otros porque vivían como en una parte diferente y estuvo un tiempo viviendo en la misma unidad residencial donde yo vivo. Más sin embargo, habían otros hermanos que también pues colaboraban y sobre todo los que no trabajaban, pero yo trabajaba, pero yo todos los días en la mañana y en la noche iba donde ella, yo le aplicaba la insulina y estábamos pendientes de cuando tuve enfermera, cuando tuve la empleada, entonces era como estar como en ese tener el ojo puesto en ella. Bueno, ¿qué tan demoledor fue para usted quedar viuda con un niño de 3 años? 3 años. 3 años. 3 años. Uno no sabe cuánto dolor puede sentir uno. Uno dice, ¿qué es este dolor tan grande? ¿Qué es este dolor tan grande? Yo al principio tomé unas decisiones mentales que decía, yo no voy a volver a salir, yo no voy a volver a ver televisión, yo no voy a volver a escuchar música. Esto es un dolor más grande que lo que yo puedo resistir. Pero la mano de Dios está en todo. La primera decisión, yo había dejado de trabajar y ya después volví a reiniciar en mi trabajo y verdaderamente fue una gran terapia. ¿En qué trabajaba? Yo administraba un almacén de electrodomésticos. Ajá. Y entonces fue una gran terapia. Fue una gran terapia y me ayudó muchísimo. Ya tenía pues mi empleada y todo. Y bueno, continuar no es fácil, pero continuar. Y eso también le sirvió pues en la parte económica pues para poder levantar el niño, ¿no? Sí, claro, porque de todas maneras mi esposo me dejó pensión, pero no es lo mismo. No es lo mismo ya uno enfrentarse totalmente empezando porque ir a mercar, él era el que mercaba. Entonces son una cantidad de detallitos que ellos toman en una casa de cuenta de ellos y que uno no cree que le va a tocar hacer eso.
y cómo es de difícil enfrentarse a eso que no lo ha hecho. Bueno, a raíz de una neumonía que le dio a Camilo, no sé, usted me corregirá, fue 10, 11 años, se dieron cuenta de que el niño tenía un mal mucho más grave. Cuéntenos qué pasó. Tenía como 15 años. Le dio una neumonía y estuvimos 13 días, él y yo, porque yo entré con él y salí con él. Pero no lo hospitalizaron tanto por la neumonía, sino porque le descubrieron algo en el corazón. Y le trataron la neumonía y salimos de allá, pero que teníamos que empezar a buscar un cardiólogo para tratarle eso que le habían descubierto en la neumonía. Y de verdad que salimos de allá y él se fue empeorando, se fue empeorando. Una noche tuvimos que salir con él, de una vez lo dejaron hospitalizado, ahí mismo el cardiólogo, ya lo había visto cardiólogo, pero en esa noche ya lo hospitalizaron y que tenía que hacerle una ablación. Se trataba de algo que tenían que hacerle porque la electricidad que llegaba al corazón llegaba con toda la fuerza y al hacerle la ablación mermaba la velocidad. Ajá. Entonces no le causaba el daño que le había podido causar porque había podido tener muerte súbita. Ajá. Bueno, necesitaba una operación, tengo entendido, y ustedes no tenían, o usted particularmente no tenía los recursos económicos para sufragar esto. Cuando lo hospitalizaron y que ya era decisivo la cirugía, dijeron, dije yo tengo un seguro, que esto lo cubre. Cuando ya dijeron que posiblemente no lo cubría ese seguro, porque cuando yo tomé el seguro mi niño tenía 3 años, que fue cuando murió mi esposo, y que él había nacido con ese mal, pero nosotros no lo habíamos descubierto, no se le había manifestado. Entonces dije yo, esto hay que hacerlo. Y me dijeron, la cirugía es mañana, tiene que depositar 6 millones de pesos. Dije yo no sé, yo no los tengo. Empecé a contarle a la familia y así, por arte de magia, me llamó un sobrino, tía, yo tengo 2 millones, después otro sobrino, yo tengo 1 millón. Y después el padrino de mi hijo había vendido un carro en esos días, él trabajaba en Ecopetrol, vivían en Barranca, y me dijo, yo acabé de vender el carro, pero tranquila, que primero es Camilo. Yo tengo esa plata disponible y yo mañana viajo a Medellín, que tengo que hacer una vuelta y cuente con esa plata. Pero él viajaba al otro día, yo debía entregar ya ese día el depósito. Conversando con la familia y entonces cuando me va diciendo una sobrina, tía, yo le tengo guardado 6 millones de pesos a una cuñada que le llegó de una herencia y ella no se los quiere gastar y yo se los guardo. Yo te facilito esa plata mientras mañana llega la otra persona con la plata. Y así fue. Se hizo el depósito, se le hizo la cirugía, fue un éxito, ya al otro día salimos de allá de la clínica, pero ahí no pararon los males, porque ya seguido... Pero un segundito, no se me adelante, con lo de la operación, con esto del dinero que me parece muy interesante. Sí. Usted se cuestionaba, le preguntaba al Señor, ¿por qué me concediste este milagro, esa providencia de yo poder obtener todo lo que necesitaba para operar a mi hijo, ¿no? Sí, cuando yo tenía ya esa plata, pues ahí que, entonces cuando ya él fue a salir de la clínica, todos decían que me tocaba poner antes más plata, más allá del depósito que yo tenía, ahí en la clínica. Entonces ya cuando se llegó la hora de la salida de la clínica, éramos llamando a la caja, ya está lista la cuenta, ya está lista, nada. Se vinieron unas personas hasta la clínica a orar conmigo, a orar, y orábamos y mi familia orando. Cuando ya por fin bajé, que a ver cuánta era la cuenta, a ver cuánto más tenía yo que conseguir, cuando me dijeron son 4.100 pesos. Nada. Entonces dije yo, bueno, 4.100 pesos, y dije yo, pero listo, salimos, y me dijeron, venga mañana, no, venga en 2 días por la devolución del depósito. Entonces, bueno, yo me fui, como no teníamos ascensor de donde yo vivo, es un 3er piso, entonces yo me fui para la casa de un hermano que de donde vive, pues hay ascensor, y ahí estuvimos los primeros días cuando ya me fui a reclamar el cheque de la clínica y me entregaron el cheque del depósito. Cuando yo iba en el taxi le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este milagro si esto es un milagro? Si ya me habían dicho que no lo reconocía la empresa de seguros, no lo reconocía porque no había nacido con la póliza. Y cuando yo iba así tranquila, cuando
los diezmos. Y yo, sí, Señor, esto es una retribución por los diezmos que yo he pagado. Y hacía como 15 días había pagado los O sea, diezmos. usted siempre ha sido muy respetuosa con eso. Yo creo que cuando uno ya está en este caminar de Dios, eso se vuelve algo muy, muy importante, es como un deber de Ajá. todo cristiano. Vea qué maravilla eso. Nos vamos a un corte de mensajes importantes y regresamos con doña Beatriz Henao. Estás viendo En Singular. Estás viendo En Singular. Bueno, Camilo fue sometido a esta operación, una ablación, y usted estaba relativamente tranquila cuando a los 20 días una recaída del niño. ¿Qué pasó? Antes de los 20 días le dieron unos cólicos muy horribles, y él se retorcía y decía que lo ayudaran, y ahí mismo otra vez con él para la clínica, otra vez hospitalizado. Resulta que como que el antibiótico, todo lo que le habían inyectado a él, cuando tuvo la primera hospitalización, luego la segunda, le había ocasionado como unos tumores o algo en el intestino, y le producían unos dolores fuertísimos. Esa noche fue muy larga allá en la clínica, mientras nos daban otra habitación, porque no había una habitación. Entonces nos asignaron una habitación con 2 camas, y ahí estuvimos la primera noche, y ya el otro día me dijeron, no, hay un cirujano que lo va a atender. Y yo, cirujano, ¿por qué? Porque según lo que estamos viendo, a él hay que hacerle una cirugía. Y yo, no, mi hijo ya no aguanta más cirugías, él ya no aguanta, esto está muy, muy, muy doloroso, esto está muy, muy triste, él ya no aguanta más cirugías. Y él era llore y quejándose, y esa impotencia que siente uno como mamá de no poder ayudar. Yo me entré para el baño de la clínica cuando él era llore, yo me entré para el baño y le dije, Señor, tú sabes que esto es lo más grande que yo tengo en este momento, mi hijo. Por favor, si tú crees que es necesario que él parta, dame la fortaleza, pero no me lo dejes sufrir de esta manera. No permitas que él sufra más. Al otro día por la mañanica le hicieron una ecografía con resonancia y le descubrieron los tumores y vieron que ya no era necesario la cirugía, y empezaron a tratarlo con un antibiótico supremamente fuerte. Y a los 3 días ya, para la gloria de Dios, pudimos salir. ¿Cómo era Camilo en esa época? Era un estudiante normal, un joven, de pronto con tendencias a las cosas de Dios, pero no tan marcadas. Sí, él de pronto sí tenía muchas cosas, aún conservaba las cosas de pronto que uno le pudo haber enseñado. Pero usted quería acercarlo más al Señor, y tengo entendido que para esto se valió de un programa radial. Cuando ya él estaba empezando universidad, él ya se volvió más tranquilo, él se volvió más como de la calle, como más parranderito, como más trasnochador. Y había un programa radial en ese entonces que se llamaba En Pijama con Jesús. Y como nosotros estábamos en un grupo de oración, estas personas nos dijeron, escuchen todos los días a las 10 de la noche este programa, que es muy bonito porque se llama En Pijama con Jesús, y oran muy bonito. Eran 2 sacerdotes que daban ese programa, y nosotros empezamos a escucharlo, pues digo nosotros, las vecinas y las personas que estamos en ese grupo. Y entonces varias noches yo le decía a él, venga, escuche este programa, mire qué bonito, cómo oran de lindo. Un día, un jueves, nos dijeron que al otro día tuviéramos un velón, que tuviéramos un vasito con agua, porque nos iban a bendecir el agua y nos iban a bendecir la casa a través del programa, y que estuviéramos los que más pudiéramos de la familia. Entonces yo le había dicho a mi hijo, como ya estaba llegando tardecito, le dije, por favor, yo quiero que mañana viernes traten de estar aquí a las 10 de la noche para que escuchemos el programa. Y me dijo, bueno. Y al otro día, viernes, que buscáramos el velón, y a mí se me olvidó comprar el velón. Entonces yo qué velón prendo, cuando me acordé que yo aún conservaba el cirio de la primera comunión de él. Y yo, no, aquí no tocó sino prenderlo. Prendí el cirio de la primera comunión,
y tomé el vasito con el agua y todo lo hicieron, le hicieron la bendición y empezaron a purificar la casa, que botáramos lo que no fuera como sagrado, lo que no fuera de Cristiano, realmente. esas cosas que va guardando la gente, que la penca, que los cuarzos, que los Amuletos, búhos, todo eso. amuletos, todo eso. Pues afortunadamente yo no tenía nada de eso, gracias a Dios. Pero sí llamaban a decir que tenían muchísimas cosas. Bueno, cuando ya se terminó pues de la limpieza, entonces ya uno, a medida que le iban explicando, íbamos haciendo la bendición en la casa, y yo iba llorando, porque mi hijo no estaba. Cuando era como si fuera para mí. Ore por ese, vaya a la habitación de ese hijo que no está, y échele la agüita a la ropa, a la cama, y ore por él, y ore por él. Y yo lloraba y hacía eso. Luego vete a la sala y abre la puerta, que el Señor se va a sentar contigo en el sofá de tu sala. Y yo abrí la puerta y yo me senté ahí y yo era llorando, llorando. Y el Señor te está abrazando y el Señor te está visitando y el Señor te está consolando. Y era todo para mí, yo lo sentía que era para mí. Y cuando ya se estaba terminando el programa, cuando fue llegando mi hijo, y yo aún estaba sentada en el sofá, y le dije, yo no le reproché, no le dije por qué no llegaste, sino que le dije yo, Camilo, aquí está el Señor con nosotros y te estaba esperando. Entonces él ahí mismo se sentó y se quedó mirándome así fijamente. Y cuando menos pensé, él se fue como agachando y quedó sentado del todo y como casi acostado, y él se puso a llorar. Y lloró y lloró y lloró muchísimo. Ya él se fue para el cuarto, yo le puse un rayecito pequeño y yo sigo escuchando el programa que ya se va a terminar. Precisito, desde que empezó el programa hasta que se terminó el programa, se consumió todo el cirio. ¿Y cómo operó así rápidamente, Beatriz, ese ritual que usted hizo en su hijo? ¿Cómo se empezaron a ver los frutos realmente de esto? Esos siguientes 3 días él no salió de la casa. Y al tercer día, recuerdo que estaba viendo por Televid la inauguración de la capilla. Eso fue ese día. De la capilla del Señor. De la capilla de aquí, de Televid. Y nosotros estábamos los dos viendo ese programa y colocaron escrito un salmo, no recuerdo el salmo, y los dos lo leímos. Y ese salmo lo tocó realmente. Él se recostó así en la cama, atravesado, y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y me decía, le fallé a Dios, le fallé a Dios. Bueno, vamos a continuar esta entrevista, vamos a continuar este testimonio, así que les pido a todos ustedes que nos acompañen la próxima semana. Por lo pronto les deseo que tengan un resto de día muy feliz.